¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y esto, como habíamos programado para el día de hoy, conversar sobre un tema bastante importante como es y mediático también, el delito de acoso genérico, acoso sexual genérico, que ya descansa en nuestro catálogo penal desde el año 2018. Bien, eh, queremos antes de comenzar que así como hemos programado nuestro evento el día de hoy, que es breve, señalar que ha existido unos casos bastante mediáticos en nuestro país en donde se discutía si había o existía o no existía delito de acoso sexual. Por ejemplo, en el caso de Andrés Vice, un actor, en el caso de un congresista también. Entonces, no voy a refrescar nombres para no lesionar susceptibilidades, ¿no? Bien, pero es claro que al menos en estos dos casos que fueron sonando y que de repente pudo haber tenido una repercusión bastante amplia, al menos socialmente, ¿no? No ha llegado a concretarse ninguna condena y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, la preocupación siempre por parte del abogado litigante, eh, tanto también por el Ministerio Público, ¿no? Los fiscales, los jueces, operadores de la justicia en general, incluso las propias personas, ¿no? La propia sociedad, es necesario conocer sobre este delito. ¿En qué radica? ¿Cuál es la forma de abordarse este delito? ¿En qué circunstancias se genera la acción punible de un ciudadano pudiendo cometer estos delitos que ya de a partir del año 2018 está comprendido dentro del catálogo de delitos sexuales, las cuales también se entiende que no tienen mayor rigor, están fuera de cualquier tipo eh, de tema de beneficios, por ejemplo. Es un poco más severo esta nueva norma esgrimida por el legislativo, ¿no? Sobre esa base queremos comenzar ya a hablar un poco sobre este delito, ¿no? A partir del año 2018, como señalaba, se ha ya cambiado las normas en delitos sexuales y se ha incrementado en el Código Penal, además de acoso sexual genérico, que vamos a hacer nuestra materia de conversación, otros como chantaje sexual, entre otros, ¿no? Y básicamente viene a ser por un tema de clamor social o en todo caso también los denominados populismos punitivos, ¿no? Etiquetas que ponen los congresistas a efecto de calmar un clamor social, por ejemplo, en esta forma de instrumentación de una política criminal de represión a ese tipo de actos. Bien, no entendiendo, no entendiendo de repente el verdadero origen o si era necesario tipificar al acoso sexual, ¿no? Ya como contemplarlo como un tipo penal específico. Y es que el acoso, acoso psicológico o acoso moral, no es un fenómeno nuevo, ¿no? El acoso ha existido siempre. Y es así, por ejemplo, que la RAE define al acoso como acción o efecto de acosar, entendiendo por tal, por ejemplo, y no debe olvidarse, el de perseguir sin darle tregua, ¿no? O reposo a un animal o a una persona. Bien, entonces, si bien el acoso puede darse tanto cuando se molesta a una persona, ¿no? Con peticiones, preguntas, solicitudes insistentes, ¿no? Y la palabra de respuesta puede ser no me acoses, ¿no? No me acoses. Eso podría decir la supuesta víctima, ¿no? Por ejemplo, el propio acoso, al menos lo que debe interesar al derecho penal,
es más bien la idea de persecución sin tregua ni descanso. O sea, para que la acción para que sea un delito de acoso sexual, que es nuestro punto de partida el día de hoy, debe eh, enmarcarse de interés para el derecho penal, ¿no? Que el acoso debe ser sin tregua ni descanso. O sea, debe ser perseguido la víctima por su acosador. De no ser así, no le interesa el derecho penal. Bien, eso es básicamente la imputación objetiva sobre este tema, ¿no? Está en auge hace más de 30 años, esta parte de la dogmática que viene a ser esta evolución de la imputación objetiva que ayuda a resolver problemas de delitos, conductas de personas en la sociedad, ¿no? Estatuyendo o ayudándonos a abordar de manera inequívoca cuál es la conclusión que le podemos dar. Bien, entonces, ¿por qué necesitamos que la persecución sea sin tregua, sin descanso? ¿No? Ya que en algunos sistemas de justicia en derecho comparado, ¿no? En derecho comparado, lo tipifican como hostigamiento, por ejemplo. Hostigamiento, molestia grave, ¿no? Eh, y que vienen encauzándose también como violencia doméstica en algunos casos, ¿no? En fin, y otras particularidades también que pueda traer. Entonces, el término de acoso sexual surgió en un movimiento feminista norteamericano de los años 70. Bien, a partir de la experiencia laboral de mujeres universitarias manifestándose como una conducta de intromisión indeseable a los hombres en la vida de las mujeres, sin plantearse como una conducta exclusivamente, ¿no?, de naturaleza sexual. O sea, así no ha sido la cosa, ¿no?, la dirección, ¿no? En los 80 el tema de acoso sexual, por ejemplo, en el trabajo, adquiere el carácter de delito que debe ya ser sancionado por la justicia a partir de medios, por ejemplo, ¿no?, a partir de cierto tipo de impacto que produjo en la sociedad, en la opinión pública, ¿no? Además, los juicios que se realizaron a través a causa de estos problemas. Y entonces esos juicios fueron bastante difundidos y al menos en Estados Unidos tuvo alta connotación social. Entonces esto ha ido evolucionando en el pensamiento crítico del feminismo en relación a la problemática del acoso sexual que hoy es nuevo para nosotros, ¿bien? Desde, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, se reclamaba ya desde anteriormente, ¿no?, esta incomodidad. Naturalmente podría ser una incomodidad existente en el ambiente laboral, sobre todo laboral, ¿no?, entre hombres y mujeres, porque cuando decimos solamente de hombres a mujeres, sería una forma errada de direccionar. Es entre hombres y mujeres porque existe también acoso por parte de mujeres hacia hombres. Entonces, esto, por ejemplo, esta discusión se elevó a un nivel en donde ya se buscaba o se busca, hoy en día en nuestro país, se busca sancionar, ¿no?, legalmente los actos de acoso sexual, considerando al mismo como un ilícito laboral para incluso llegar a ser considerado un ilícito penal. Bien, en algunas legislaciones propiamente. En Perú entendemos que ya tenemos el artículo 276B como acoso sexual. En Colombia también es novísimo y tengo entendido que está proscrito, y tenemos un caso de Colombia, por ejemplo, que vamos a verificar. En México también se desarrolla ya. Bien, entonces el acoso sexual, de lo que era una situación normal, ¿no?, que se daba en el contexto laboral, pasa a convertirse en relevancia legal. O sea, se empieza
a poder ya abordarlo como delito, ¿no? Y es así como justamente estoy señalando, se encuentra plasmado en nuestro catálogo punitivo en Perú. Es preciso señalar que el acoso sexual como tal deriva desde su género, ¿no? Que es la violencia sexual. La amplitud de la misma es la que permite, por ejemplo, construir de la base de la experiencia histórica, social y laboral. Por ejemplo, tenemos que hacer un concepto que abarque mayor cantidad de factores o elementos que permitan, ¿no? En todo caso, que haya permitido que el legislador, ¿no? Otorgue una mayor protección a las personas, ¿no? En este caso, tenemos que hablar en multigénero, ¿no? Porque estamos acostumbrados en nuestro país a dotar de feminismo a las leyes. Entonces, en particular son elementos clave de violencia sexual, ¿no? Podemos decir. Bien, en cualquier acto sexual, incluso comentarios o insinuaciones en tal carácter. En segundo lugar, con frecuencia la relación entre agresor o agresora y víctima, ¿no? Se funda en una simetría de poder, ¿no? O sea, tiene que existir cierto grado de poder para poder ejercerla, ¿no? Como consecuencia, también se va a poder verificar un cierto tipo de ejercicio de coerción, ¿no? Que no es más que la dominación sobre el sujeto pasivo. Esto no importa, ¿no? De repente, el grado de relación de sujetos que puede existir, ¿no? En tercer lugar, es que se puede darse en cualquier contexto o ámbito. Por último, ¿no? Ya cuando esto se vuelve extremo, cuando este acoso sexual se exterioriza en todo caso, se puede evidenciar incluso ya lesiones cuando exista pues cierto tipo de pericias y ya se puede determinar fehacientemente que existe agresión y agredida y existe agresor. Algunas visiones y acercamientos a la figura de acoso sexual. El inicio de este movimiento feminista y legislativa se encuentra su mayor expresión en las jurisprudencias, ¿no? De la Corte de Estados Unidos, como he señalado, que es donde nace en los años 70, ¿no? En la práctica, los casos que se llevaron a la Corte fueron cambiando los criterios jurídicos desde la consideración no de discriminación hacia la mujer por ser tal, sino netamente que debía probarse la discriminación, hasta uno en el cual efectivamente se consideraba que la discriminación había sido netamente hacia la mujer por ser mujer. Entonces esta idea del feminista nace en esa esfera y esa esfera llega, no llega a nuestro continente, a nuestro país, ¿no? Para asentarse en algunas legislaciones que muchos no estamos de acuerdo y con explicación racional, ¿no? Es así entonces como la WEOC o la Comisión para la Igualdad de las Oportunidades en el Empleo, por sus siglas en inglés, se hizo cargo del tema asumiendo la defensa jurídica de las víctimas en Estados Unidos. Los procesos, por ejemplo, de mediación, además se llevaron a cabo investigaciones relacionadas a este tema, ¿no? Actividades todas que le han permitido reunir un importante nivel doctrinario, ya que incluye claras definiciones sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, hay guías de acción, recomendaciones, delineaciones de políticas públicas, o sea, existe una política criminal ya estandarizada en Estados Unidos sobre el acoso sexual, ¿no? Hostigamiento, por ejemplo, y para ello también, como es propio, se ha usado las masificaciones de, por ejemplo, difusión y prevención, ¿no? Así es la forma como se comienza o se debe trabajar en base a este tipo de delitos, en todo caso, sin llegar al populismo punitivo, ¿no? Sino educando a las personas. Entonces, el trabajo de esta organización, junto a las decisiones judiciales, los estudios criminológicos, ¿no? Por una política criminal propia que nace en la esfera norteamericana,
¿no? En abordando respecto al acoso sexual, explica la gran influencia de estándares y conceptos sobre otras legislaciones. O sea, lo que estamos diciendo es que, como son casi los originarios, ¿no? Son que nos llevan ¿no? Un tiempo bastante amplio en cuanto al dominio de estos conceptos y demás. Bien, así como la criminología crítica, ¿no? Estados Unidos ha avanzado bastante por tener una sociedad un poco difícil también y propia que ha sido necesario. La criminología nace como una necesidad de conocer al delincuente, ¿no? Y no está tan estrechamente ligado, como podemos decir, al derecho penal. El derecho penal es el arte de punir, ¿no? De buscar culpable y de sancionar, ¿no? Y el otro concepto que tengo el derecho penal es también de contener sus efectos. No obstante, la criminología lo que nos va a entregar es otros aspectos, por ejemplo, que pueden dar mayor servicio incluso para ir erradicando este tipo de conductas. El acuerdo, por ejemplo, concordando con Bourdieu, ¿no? Señala que una de las facetas en la que encarna la violencia simbólica de la dominación masculina, él lo señala como dominación masculina, ¿no? Que aunque cultural en principio, acaba convirtiéndose en algo natural con el tiempo, ¿no? Siendo parte de ella el poder que se ejerce sobre los dominados. Es como señalamos alguna vez o de repente a cualquier persona, ¿no? Que habría tenido una experiencia parecida, sus padres, por ejemplo, en tiempos más antiguos, donde no existía pues punición sobre ello, eh, ¿no? Si mi padre no lo hubiese hostigado un poco a mi madre, capaz que yo no estuviese presente en este momento. Bien, entonces ese tipo de nominaciones era natural, ¿no? En principio, pero hay que entender que las sociedades sí tienden a dar una evolución y hoy, por ejemplo, ya no se conoce ¿no? Que había una dominación masculina, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, a las víctimas. Hoy ya delito en nuestro país, por ejemplo, de hostigar, de seguir, ¿no? Esos que no se movían de la puerta de tu casa, semanas, meses, hasta que le diga que sí, ¿bien? Pero hoy ya es delito, ¿no? Hoy ya es delito por los casos que han sucedido, por los casos sí también bastante aparentes, por ejemplo, de feminicidios. Entonces yo creo que la política criminal en nuestro país más se enfoca en base a los casos, a la prevención de casos, por ejemplo, como de llegar al feminicidio. O sea, se dice que si se regula la parte inicial como del acoso sexual, ¿no? Genérico, podemos limitar o quitarle fuerzas para que esto pueda extenderse a un tipo penal más grave, el 108, por ejemplo, que es feminicidio. Entonces esa sería la política criminal que el legislador peruano habría adoptado. Vamos a continuar, por ejemplo, el acoso sexual, repito, en la RAE señala que es agresión sexual. Entonces, cuando dice acoso sexual que es una agresión, debemos entender ello debe tener su correlato de verbos rectores en el catálogo para que sea un elemento típico subsumible de un hecho. Y el hecho tiene que ser, como dije, subsumible, debe estar de acuerdo a la exigencia de la norma taxativa. Bien, la primera condena, y eso vamos a hablar luego, efectiva de acoso sexual, pude ver en la página legis.p, el expediente 958-2019, ¿no? Ya hubo la primera condena de acoso sexual en el año 2019, como siempre Lima Norte, marcando la pauta, ¿no? La Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en donde regularmente trabajo, el 11º Juzgado Penal Unipersonal sentenció a Alex Manuel Álvarez Silvera a 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad efectiva por el delito de acoso sexual en agravio de la menor de iniciales FLLV.
Eso vamos a conversar, vamos a estudiar un poquito cuál ha sido más o menos el itinerario del proceso. Vamos a extendernos un poquito más sobre el conocer sobre el acoso sexual. Hemos hablado un poco de la parte histórica. Hay que conocer más sobre el aspecto dogmático, ¿no? Y las exigencias, de las exigencias en todo caso del Código Penal, ¿no? Eh, Bien, el 12 de septiembre, es lo que les comentaba al inicio, de 2018, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el decreto legislativo 1410. Bien, este decreto incorpora nuevos delitos, ¿no? Nuevos delitos a lo que ya se encontraban previamente. Por ejemplo, aquí tenemos acoso sexual en el artículo 176b, ¿no? En donde claramente vamos a darle lectura a los verbos rectores. Pero este decreto 1410, ¿no? Que incorpora nuevos delitos, dentro de ellos está acoso sexual, ¿no? Dentro de ellos digo porque existen también otros delitos, definitivamente, que han sido incorporados, por ejemplo, como chantaje sexual, ¿no? O difusión de imágenes, ¿no? Difusión de imágenes de contenido, por ejemplo, sexual, ¿no? Sin permiso. Bien. Entonces, tenemos que, para conocer, como había señalado alguna vez, para darle un sentido objetivo a la norma, a la imputación o una adecuada subsunción, tenemos que utilizar la supuesta conducta con los verbos rectores, si calza o no calza, ¿no? Entonces, pero nosotros hoy vamos a hablar solamente del delito de acoso. Estamos hablando de acoso sexual, no de chantaje, ni tampoco de la difusión de imágenes, ¿no? Que también viene a ser ¿no? un tema también a abordar. El artículo 151A del Código Penal, el tipo penal del nomen juris de este delito es acoso. Bien, acoso. Pero para efecto de diferenciarlo, ¿no? Del acoso sexual, el artículo 176b, que acabo de señalar en el Código Penal, ¿no? Viene a denominarlo como acoso, ¿no? Se denomina ya acoso genérico. ¿Por qué? Por cuanto encierra conductas más amplias, ¿no? En el derecho comparado, el acoso es conocido como stalking, ¿no? En inglés, en todo caso, que viene a ser asedio, ¿no? Entonces, el acoso se encuentra previsto en el artículo 151A del Código Penal. El que de forma reiterada, continua o habitual, por cualquier medio, vigila, persigue, hostiga, asedia, busca establecer contacto, cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que pueda alterar el normal desarrollo de su vida. Ojo, aquí viene la segunda parte de la división de la unidad de título de imputación. Por ejemplo, en principio, el que cualquier sujeto, cualquier ciudadano puede cometer este delito. No requiere un sujeto especial. De forma reiterada, ojo, de forma reiteración, continua, dice todavía, habitual y por cualquier medio sería idóneo para realizar acoso, por ejemplo, medios electrónicos, ¿no? Mensaje de textos, Facebook, WhatsApp, lo que fuese. Dice, vigila, verbo, vigilar, perseguir, hostigar, asediar, buscar establecer contacto, cercanía con una persona sin su consentimiento, ¿no? De modo que pueda alterar, dice, el normal desarrollo de su vida cotidiana. Bien, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años, inhabilitándolo, ¿no? Según corresponda, conforme al artículo 10 y 11 y 36 con 70, 80 días multa en nuestro catálogo penal.
La misma pena se aplica, dice también nuestro catálogo punitivo, por cualquier medio que vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento, de modo que altere, tiene que alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, aun cuando la conducta no hubiese sido reiterada, continua o habitual. Bien, o sea, tiene un supuesto también, ¿no? Igual, pena se aplica a quien realiza las mismas conductas valiéndose de uso de cualquier medio tecnológico de información o de comunicación, que hoy, en este tiempo, es vital haber acotado ello, que ya no estamos en un tiempo en donde se pueda dejar de pensar en los medios, ¿no? En los medios. La pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 7 años, inhabilitación según corresponda al artículo 10, 11 y 36, ¿no? Eh, si concurre algunas de las circunstancias agravantes. Ahí vamos. Con los agravantes, este delito es mucho más grave, ¿no? La víctima es menor de edad, es persona adulta mayor o se encuentra en estado de gestación o es persona con discapacidad. Segundo agravante, si la víctima, la gente, tienen o han tenido una relación de pareja. Esto, por ejemplo, es bastante habitual en nuestro país, en donde exparejas no soportan ya haberse dejado y tratan de hostigar, amenazar, ¿no? Y entonces se terminan cometiendo, o en todo caso terminan realizando la acción típica del artículo 176b, en donde busca establecer contacto, cercanía con una persona sin su consentimiento previamente, ¿no? Entonces lo vigila, entre otros. Ello, por ejemplo, implica que puedan ser parejas o han sido convivientes o cónyuges, tienen vínculo parental, sanguíneo o para afinidad, incluso en lazos filiales, ¿no? Se da esta situación. La víctima habita en el mismo domicilio que la gente o comparten espacios comunes en la misma propiedad. Entonces son agravantes que puedan incrementar la pena. La cuarta agravante sería que la víctima se encuentre en condición de dependencia o subordinación con respecto al agente, ¿no? O sea, el agente tiene un grado de subordinación sobre el sujeto pasivo del delito. Entonces, habrá agravante. Por ejemplo, grado de subordinación, ¿no? Puede ser el padre, puede ser hermano mayor, un tío, ¿no? Eso puede crear este tipo de acción agravante. Y el quinto, la conducta se lleva a cabo en marco de una relación laboral, educativa, formativa de la víctima, ¿no? Entonces también implica a otras áreas, como habíamos comentado, ¿no? Si bien esto nace justamente en sus orígenes primigenios en Estados Unidos, justamente en un área laboral, y luego se ha extendido ya a manifestarse como un tema netamente un delito independiente sexual sin necesariamente estar vinculado a un área laboral. Bien, podemos definir al acoso ya como menester, como utilización en nuestro medio para realizar una imputación, defensa o lo que resuelva a los jueces como sin dejar de percibir en todo caso las tres acepciones básicas. Primero, el sujeto activo del delito deberá realizar la acción de perseguir, sin darle tregua ni reposo a un animal o a una persona. Bien, en este caso, a una persona. Dos, hacer correr, ¿no? Por ejemplo, son acepciones, ¿no? Orígenes, ¿no? Hacer correr a un caballo, por ejemplo. Tres, apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. Entonces, ello es básico, según la acepción, el origen que da la Real Academia, para poder a partir de ahí realizar una debida eh, eh, tipificación del hecho o ¿no? debida atribución de posible responsabilidad a un sujeto que dice se le acusa o se le imputa de haber cometido esta conducta. Para el derecho comparado, por ejemplo, estamos ante conductas denominadas, como había señalado al inicio del talqui, traducidas al español, significa acecho o acoso. La tipología, por ejemplo, también hemos señalado, al inicio ha sido netamente laboral,
eh, en este caso, en una tipología del acoso genérico que se puede hallar en la doctrina, en el derecho comparado, se clasificará de acuerdo al contexto, ¿no? De acuerdo al contexto, al lugar, ¿no? Por ejemplo, acoso escolar, universitario, acoso laboral, acoso inmobiliario, acoso por razones discriminatorias, ¿no? Y acosos obsesivos. Entonces, ello es necesario que se puedan individualizar, ¿no? Se individualice eh, a los a, como clasificación propia, ¿no? Porque si no, puede haber ahí ciertas confusiones. La norma Código Penal es taxativo y por eso también dicha taxatividad exige justamente que se versen sobre el contexto donde se desarrolla, ¿bien? Todas estas conductas para encajar al tipo penal, ¿no? Que se comenta, debe cumplir con los elementos, ojo, objetivos y subjetivos del tipo. Bien, como todo tiene sus propias, las mismas características que deben cumplir. ¿Para qué? Para que puedan ser válidamente abordadas, imputadas en todo caso, ¿no? Debe responder a una cierta y adecuada imputación. Bien, ello también asegura una debida configuración y debemos analizar paso por paso. Por ejemplo, la tipicidad objetiva. La tipicidad objetiva, cuando señala ello, tendrá que denotarse dentro de la tipicidad objetiva el bien jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado en el derecho, en el delito de acoso sexual, viene a ser la libertad, ¿no? Sexual, la libertad de poder decidir, de decidir libremente, ¿no? La voluntad sobre ese extremo. Además, el sujeto activo para este delito es cualquier persona, tal como señala el catálogo penal. El que, cuando dice el que, significa que cualquier persona puede realizar esta conducta. El sujeto pasivo viene a ser la víctima, que puede ser también cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, claramente está, ello también definirá, ¿no? Como marco para los agravantes, ¿no? Si es pues subalterno al sujeto activo del delito, definitivamente existirá cierto grado, ¿no? de agravante. Bien, en los verbos típicos que deben ser, ¿no? Observados al momento de realizar la subsunción, como había señalado, por ejemplo, en una anterior pequeña charla sobre el delito de receptación, ¿no? Se cometen graves errores al momento de señalar, imputar, abordar un delito sin tomar en cuenta, por ejemplo, los verbos rectores. Después de los verbos rectores va a dividir la conducta. En todo caso, primero se debe ver el elemento objetivo del tipo. ¿Para qué? Para que luego ver el elemento subjetivo también, que previamente tiene que haber descansado o se extrae del elemento objetivo, ¿no? Por ejemplo, vigilar. Bien, los verbos típicos. Vigilar, el sujeto tiene que estar vigilando, tiene que haber acreditación de ello, ¿no? Perseguir, ¿no? Perseguir, hostigar, asediar, ¿no? Cercanía con una persona. Entonces, esos verbos rectores, lo que vienen a enmarcar o a denotar es la taxatividad de la acción. Ello, o sea, la atribución del delito, para que tenga validez, para que tenga relevancia penal, debe cumplir primero una acción típica, ¿no? Y esa acción típica, el tipo penal específico que exige son los verbos rectores. Bien, entonces, la ejecución mediante actos reiterados, ¿no? La ejecución, por ejemplo, se gana una persona, la ejecución de actos reiterados, ¿no? Ejecución mediante un solo acto también, son elementos típicos. Alteración de la norma, desarrollo de la vida cotidiana, ojo, son exigencias a partir de la unidad de tipo, viene a ser tanto la parte de los verbos rectores como también
que convergen con ello, ¿no? Otros elementos, por ejemplo, ¿no? Busca establecer contacto, cercanía con una persona, ¿no? Entonces, ello, por ejemplo, va a ser una variante, ¿no? Para también darle especificidad o gravedad al caso. Ejecución mediante actos reiterados. Hemos visto una vez en la televisión a una periodista, ¿no? Había un sujeto que lo acosaba. Eso sí es acoso, ¿no? No recuerdo, el Canal 5. La periodista y era acosada por un tipo que lo tomaba fotos, lo filmaba, lo seguía a la casa, incluso a la puerta de su casa, ¿no? Y la policía no lo podía detener a él porque no estaba tipificado ese delito, ¿no? Este tipo penal, justamente como he mencionado, ¿no? Es producto de una de modificación al Código Penal en septiembre de 2018. Bien, como tal, lo que dice no está tipificado en la norma, no es delito. Además, exige uso de tecnologías de la información o la comunicación con consentimiento. En cierta forma, eso también sirve para poder acreditar como elemento probatorio una acción típica sobre esta posible conducta. Bien, la tipicidad subjetiva, en tanto, ¿no? Viene a ser la parte que se extrae, ¿no? La que la persona debe haber tenido conocimiento y voluntad de vigilar, ¿no? De perseguir, de hostigar, ¿no? Asediar o buscar establecer contacto. Entonces, el elemento subjetivo no es más que el dolo de establecer esa conducta, ¿no? El sujeto internaliza realizar estas acciones, ¿no? Sabiendo que están prohibidas, o en todo caso sin saberlas, sin tener conocimiento material en todo caso, pero hay que entender que el conocimiento no basta que diga que no conocía la norma, ¿no? Si no se entiende que mientras ya exista una norma vigente, sus efectos van a ser inmediatos y es supuestamente ya públicos, socialmente, ¿no? O sea, es un contrato social que todos nos acogemos. No es una causa de eximente o de exculpación o atenuante, no, el desconocimiento de la norma, ¿no? No es permitido ello, a menos que exista un medio de tipo de justificación, ¿no? Un medio de justificación o un error de tipo o otro tipo de prohibición culturalmente condicionado, entre otros, pero una persona, ¿no? De nuestra sociedad que pueda realizar estas conductas y que señale que no conocía la norma, no sabía que las normas habían cambiado en 2018, pues ya no es relevante. Bien, la víctima es menor de edad, adulta, mayor con discapacidad o se encuentra en estado de gestación. ¿Qué significa esto? Que estos son elementos agravantes del tipo, las cuales van a darle una mayor pena, mayor punibilidad, ¿no? Entonces, en este caso, ya la pena, por ejemplo, serían de 8 años, ¿no? No más de 8 años. La víctima, la gente tiene o han tenido una relación de pareja, ¿no? Justamente en esa parte descansaré porque eso es muy importante y eso es básicamente uno de los elementos que yo considero que por política criminal se ha establecido esa norma, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un vínculo en exparejas, cónyuges, concubinos o matrimonios en donde pues por A o B motivos estos se han distanciado, pero el sujeto activo de la posible comisión de este delito no se conforma, ¿no? Y entonces acosa a su pareja, amenaza, vigila, realiza las conductas prohibidas, ¿no? El tipo. Eh, entonces, ello, por ejemplo, si no existiese este tipo penal, por ejemplo, no existiese, se esperaría que se consume algo más atroz, ¿no? Y algo más atroz que sería un feminicidio o un homicidio, ¿no? Yo también estoy en contra del feminicidio, pero un homicidio, asesinar a la persona, un asesinato también, ¿no? Un asesinato de pasión, ¿no? Entonces ello
hasta sicariato, por ejemplo, ¿no? Si no está conmigo, lo mando a matar. Entonces, creo que la noción más importante que ha tenido el legislador en política criminal, utilizar el instrumento del derecho penal para punir mediante este tipo penal del 176b de acoso sexual, ha sido a efecto de contener en los actos preparatorios para un feminicidio. Casi, ¿no? Casi, porque normalmente para feminicidio es matar a la víctima por su condición de ser, pero eso puede generar muchos orígenes, pero mayoritariamente vienen a ser pasionales. Pasionales, el sujeto activo tiene esa voluntad de realizarlo por venganza, por odio, ¿no? O por temas pasionales, ¿no? De repente se ha sentido despreciado. Entonces, en el acoso como que sería una parte inicial de actos preparatorios, ¿no? O de repente antes de preparatorios todavía, ¿no? Esta cosa del odio, de rencor se va madurando, se persigue, se asedia, y cuando ya no se obtiene lo que se quiere obtener, pues el sujeto internaliza en matar, en causarle la muerte, denominado hoy feminicidio. Entonces considero que el legislador se detuvo aquí y dijo, algo hay que hacer cuando se está insistiendo, hostigando, persiguiendo, ¿no? Vigilando, y no hay que esperar pues a que ya después de esos verbos rectores que se había consumado, pero como no estaban, no eran pasibles de punición, consumaron agotando a la víctima y se agotó el delito, por ejemplo, de feminicidio. ¿Sí? Entonces, eso creo que sí es más relevante, ¿sí? Por eso puede haber aceptabilidad a este delito. También es, ¿no? Acá un tema de teoría no tanto retribucionista, sino de carácter ¿no? General, positivo, o sea, persuade a las personas a cometer ese delito, a que no cometan ese delito. Bien, entonces la víctima habita en el mismo domicilio que la gente o comparten espacios comunes de una misma propiedad. Se da el caso de que viven dentro de la misma habitación, por ejemplo, el mismo condominio, puede ser, no dices, puede ser familia, no necesariamente, pueden vivir allí personas ajenas en una quinta, por ejemplo, o en un edificio, y la gente, ¿no? Se sirve de esa cercanía para realizar estos actos. Bien, la víctima se encuentra en condición de dependencia o de subordinación con respecto a la gente. Eso es lo que he señalado, por ejemplo, una persona que tiene relación de dependencia, pues un adulto a una menor de edad, básicamente ello, ¿no? Entonces ahí también puede existir cierto tipo de gravedad. Bien, existe gravedad. eh, entonces eso, por ejemplo, no está como agravante que pueda ser realizado por efectivos policiales, por ejemplo, sí, podría ser. Bien, la víctima se encuentra, la conducta se lleva a cabo en un marco de una relación laboral, educativa o formativa. También es un agravante, así que hay que tener cuidado con eso. Las personas ya no ¿no? Estamos libres de nada, porque por ahí puede haber una denuncia, así como ha salido ¿no? Sobre este congresista, por ejemplo, se ha desarrollado de un padre de la patria, una posible denuncia de acoso, ¿no? Y la cual la fiscalía lo ha archivado, ¿no? Pero puede ser el caso que pueda ocurrir también ello, ¿no? Sobre ello, por ejemplo, queremos hacer unos pequeños ejemplos. Este primer caso que ha sido, que ha tenido sentencia, el expediente 958-2019 en Lima Norte, que había comentado hace un instante, sobre los hechos, por ejemplo, la Fiscalía ha señalado que el señor Alex Manuel Álvarez Silveira se le atribuía, ¿no? la autoría de la comisión del delito contra la libertad en la modalidad de violación a la libertad sexual. Ojo, cuando es una violación a la libertad sexual, no estamos hablando ya del tipo de penetración, ¿no? O lo que fuese, ¿no? Sino violación a la libertad sexual. Violar la libertad sexual
ya es ir contra la voluntad o la libertad del libre albedrío de usar esa libertad sexual, ¿no? Pero no es que haya sido violentada, ¿no? Y acá la norma es específica, subdelito contra la libertad, ¿no? Contra el tipo de acoso sexual. Es claro cuando hace la imputación, en este caso. Y respecto a los hechos suscitados los días 25, 26, 27 de septiembre de 2018, en el que vigiló, persiguió, hostigó y asedió a la menor agraviada de iniciales FLLV, ¿no? Sin su consentimiento, la cual realizaba vía mensajes, llamadas, ¿no? Enviadas por un aplicativo, bueno, el de WhatsApp, ¿no? Y manipulado, investigado. Además, eh, estos actos conllevó a tener contacto con la agraviada, ¿no? Pues buscaba verla, encontrarse con ella para llevar a cabo actos de connotación sexual, amenazándolas con, por ejemplo, imprimir fotos en que la menor muestra sus pechos, ¿no? Y botarlo en el colegio para que puedan verlo todos. Además amenazaba con matarla o asesinar al ser que más quería, ¿no? El juez unipersonal, que si no soy colegiado, juzgado unipersonal, ¿no? Sí, encontró responsabilidad penal, ¿no? Porque estaría referido, ¿no? En los verbos rectores: vigila, persigue, hostiga, asedia, busca establecer contacto, ¿no? Con una persona, incluso, ¿no? Entonces, incluso ya habría de repente un concurso de delitos, por ejemplo, el chantaje sexual, 176, el que amenaza, intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo el uso de tecnologías de la información o comunicación para obtener de ella una conducta o acto de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Bien, podría también subsumir ahí, dependiendo cómo habrían sido los hechos. Entonces, ellos inicialmente habrían tenido una relación, ¿no? De enamorados en los años 2016-2017, ¿no? Y desde julio de 2018 le llamó del teléfono público y le decía para verlo, insultándola, amenazándola con matar a su mamá. Bien, entonces en ese caso la sentencia creo está debidamente motivada, los hechos seguramente están probados, ¿no? Y bueno, él fue condenado. Aquí tengo la sentencia original. Si mal no recuerdo, fue condenado, ¿sí? Fue condenado a 4 años, ¿sí? Se le impone 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad al sentenciado Alex Manuel Álvarez Silvera, ¿no? Como autor del delito a la libertad sexual en la modalidad de violación de la libertad sexual, subtipo de acoso sexual en agravio de la menor, ¿no? Que señalaba FWLLV, ¿no? En fin, entonces, además, se le impone al sentenciado la medida de inhabilitación definitiva para ingresar o reingresar al servicio de docente. O sea, era docente, administrativo o en cualquier institución, ¿no? Educación básica o superior, pública o privada, en el Ministerio de Educación o en sus organismos públicos descentralizados o en general en todo el órgano dedicado a la educación, capacitación, formación, asociación, ¿no? O rehabilitación de conformidad con el inciso 9, ¿no? Del artículo 36 del Código Penal, ¿no? Entonces, eso fue, también tenía que pagar 5.000 soles de reparación civil. Entonces, un caso concreto, ¿qué conductas pueden subsumir? ¿Qué conductas son notoriamente, ¿no? Típicas? Entonces, ¿no? Es claro la norma, pero hay que tener cuidado, así como hay una
condena, ¿no? En una condena, existe también otra que, por ejemplo, no ha sido avalado, ¿no? Eh, por el juzgador, en este caso en Colombia, ¿no? En Colombia se, ha, se tiene, ¿no? Un expediente de Colombia en donde no ha sido condenado, ¿no? En el presente caso está demostrado que el comportamiento desplegado por el acusado Castro Morales fue un acto aislado, sin la continuidad, que es exigencia típica, o persistencia en el actual reclamada por la descripción típica en relación con las conductas alternativas que podrían configurar la existencia de un acoso sexual que afrentara de esa manera la dignidad y la libertad de autodeterminación de la persona ofendida, ¿no? Dicho aspecto en particular fue clarificado por la propia denunciante, ¿no? Quien declaró que aquel día de los hechos fue la primera vez que vio al acusado, ¿no? Entonces, que nunca había tenido contacto con él y que además, después de lo sucedido en esa oportunidad, no volvió a comunicarse con ella, lo cual, entonces, este al menos ejemplo de Colombia, ¿no? Es un claro ejemplo de que hay ciertas conductas que no puedan ser atribuibles, no pueden ser imputables, ¿no? O así exista un cierto tipo de mediatización. En el caso, por ejemplo, del congresista peruano, Johnny Lescano, Fiscalía archiva la denuncia de acoso sexual, ¿no? Contra una periodista, ¿no? La periodista, por ejemplo, la periodista mantuvo en reserva su identidad en un primer momento, ¿no? El año pasado, en marzo de 2019, fue denunciado por el presunto delito de acoso sexual. Bien, la denuncia estuvo acompañada por supuestos screenshot o capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que mantuvieron ambos, mantener la conversación ambos, ¿no? O sea, hay correspondencia de la conversación. Por ejemplo, la palabra clave, cómo va la delantera que le haya dicho, ¿no? El denunciado, ¿no? Y también le haya dicho, y en la camita desnuda se leía, ¿no? Alguno de